Hola a todos, mi nombre es Karen, soy médica de la Universidad de Buenos Aires y creadora de contenido de mi Instagram @docpotasio. Hoy vamos a hablar sobre mieloma múltiple, principalmente sobre la fisiopatología y su correlación con la clínica. Ahora, primero quiero definir qué es mieloma múltiple. Es un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas son glóbulos blancos que producen anticuerpos que normalmente nos protegen contra infecciones. En el caso del mieloma, estas células se multiplican exponencialmente, es decir, los plasmocitos o las células plasmáticas, lo cual desplaza a las células normales en la médula ósea. Sí, eso es muy importante. Aquí en dos rengloncitos les dejo resumido la definición. Entonces, como había dicho antes, es una proliferación maligna de células plasmáticas derivadas de un solo clon que infiltra en médula ósea. Esto es importante porque va a correlacionarse con la clínica. Tenemos la célula maligna. Esta célula maligna, ya para adentrarnos en la fisiopatología como tal, va a causar, por un lado, la liberación de factores activadores de osteoclastos, como es en este punto. Esta liberación de factores activadores de osteoclastos va a aumentar la actividad de estos, causando resorción ósea. Esto me genera, por un lado, lesiones osteolíticas que se van a caracterizar o van a expresarse como dolor óseo. Este dolor óseo se da principalmente a nivel de las costillas y de la espalda y empeora con el movimiento. ¿Sí? Es importante acá porque es el síntoma más frecuente, el dolor óseo, por lo cual es algo que debemos recordar. También porque hay que hacer diagnóstico diferencial con metástasis óseas. Las metástasis óseas principalmente se caracterizan por tener dolor óseo que aumenta a la noche. ¿Sí? Esto en la anamnesis es muy importante. Por otro lado, esta activación de la resorción ósea va a generar hipercalcemia, la cual impacta a nivel renal y es el principal factor determinante del daño renal, ¿sí? La hipercalcemia. También aprovecho para recordar que si bien la hipercalcemia puede generar la insuficiencia renal aguda, por otro lado se puede generar insuficiencia renal aguda debido a que hay proteinuria de Benz-Jones, que es la proteinuria de las cadenas ligeras. ¿Sí? Esto es importante también para el diagnóstico. Por otro lado, esta activación de la resorción ósea genera riesgo de fracturas patológicas. ¿Sí? Aumenta este riesgo. Estas fracturas pueden a su vez generar compresión medular y causar síntomas neurológicos. Para resumir todo, tenemos una activación de la resorción ósea, la cual va a generar lesiones osteolíticas con dolor óseo, riesgo de fracturas patológicas que pueden generar síntomas neurológicos e hipercalcemia que puede generar insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Nos vamos a ir a la infiltración de médula ósea. MO lo utilizo para hacer referencia a médula ósea. La infiltración en médula ósea es muy importante porque también sirve para el diagnóstico. Vamos a encontrarnos con plasmocitos más del 10%, ¿sí? De plasmocitos en médula ósea. Y además, esta médula ósea, como había dicho antes, esta infiltración en la médula ósea va a generar que se dejen de sintetizar glóbulos rojos o disminuya esa síntesis de glóbulos rojos, lo cual nos va a llevar a una anemia hipoproliferativa que, si bien recuerdan, se expresaba como una anemia normocítica normocrómica. ¿Sí? Normocítica hace referencia al tamaño, un tamaño normal,
y normocrómica hace referencia a la cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo. Acordémonos que cromía hace referencia al color, ¿sí? Y la hemoglobina era la que le daba este color característico. Por otro lado, vamos a tener síntesis de componente monoclonal, ¿sí? En mieloma múltiple sí puede haber un aumento de inmunoglobulinas de cualquier tipo. Lo más frecuente es que sea por IgG o inmunoglobulina de tipo G. ¿Sí? Esto a su vez genera hipogamaglobulinemia del resto de las inmunoglobulinas. ¿Y esto cómo se va a expresar clínicamente? Bueno, esta hipogamaglobulinemia predispone a infecciones principalmente por gérmenes capsulados, recordando que los gérmenes capsulados son neumococo, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis. Lo más frecuente de ver en cuanto a infecciones es neumonía. Recordemos que generalmente son pacientes añosos, entre los 70 años, esto epidemiológicamente hablando, por lo cual hay que recordar la importancia de la vacunación en estos pacientes, ¿sí? Tanto para neumococo como para Haemophilus influenzae. Esto es todo lo referente a fisiopatología, ¿sí? Y a su expresión clínica. Pero quiero que repasemos un poco esto. Si recordamos, va a haber afectación de la médula ósea, ¿sí? Que es donde están las células plasmáticas. Estas células plasmáticas van a ser células anormales. Van a producir gran cantidad de inmunoglobulinas. Van a haber lesiones osteolíticas, como son estas que si pueden ver, se ven como circulitos. Estas se llaman característicamente lesiones en sacabocados. Se pueden ver en cráneo, hueso largo. También aquí tenemos pulmones y este simbolito que hace referencia a las infecciones por la hipogamaglobulinemia. Por otro lado, les puse aquí unos tubitos de sangre para que recuerden que puede causar anemia hipoproliferativa, es decir, anemia normocítica normocrómica. Yo les había dicho que la variante más frecuente o lo más frecuente es que hubiera una producción aumentada de inmunoglobulina G, pero también puede haber una producción aumentada de IgM. ¿Sí? Esa es una de las variantes y es muy importante que tengamos en cuenta porque nos hace diagnóstico diferencial con Walderstone. Pero en Walderstone, si bien es una neoplasia linfoplasmocitaria de IgM, no va a haber lesiones o afectación ósea, ¿sí? Esto es una diferencia muy importante. Perfecto. Les paso a dejar esto a modo de resumen, que es todo lo que estuvimos charlando durante este video. Como podemos ver, es todo el resumencito, si bien faltan un par de cositas que dije, se los voy a dejar en mi Instagram. En la biografía encuentran un link, voy a crear una carpeta que se llame YouTube y se los dejo ahí. Se los voy a dejar en PDF por si lo quieren imprimir o lo que gusten hacer con esto. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Voy a seguir sacando este tipo de videos que sean cortos y sobre todo explicando cosas que permitan entender la clínica o el laboratorio, ya que me gusta más este tema de los videos cortos. Si quieren dejarme alguna recomendación de un tema que quieran, que necesiten explicación, pueden dejármelo en los comentarios. Gracias por haberse quedado hasta el final. Pueden seguirme en Instagram como @docpotasio y si pueden suscríbanse. Es gratis. Hasta luego.